Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas. Amigos, esto es Siendo Honestos. Vieron ustedes en la presentación el caballero que me acompaña en esta jornada, Roberto Tejeda. ¿Cómo estás, amigo? De lo más mejor. Qué bueno tenerte por fin en el espacio. Habíamos hablado en aquellos tiempos necios, voy a decir yo. Hay un libro de Vargas Llosa que se llama Tiempos Recios, pero este es Tiempos Necios de la pandemia. Qué cosa tan fastidiosa. Ya saliste ya para la calle, ya estás a tus anchas. Sin embargo, yo bendije mucho esa situación. ¿Por qué? Porque yo adoro mi casa, Bueno. yo adoro mi esposa, yo adoro mis hijas, yo adoro ese espacio. A pesar de que mi compensación es todo lo que implica la cultura popular. Está claro que todo eso es puertas para afuera. Pero hubo suspensión de todas esas actividades durante todo ese tiempo. Eso fue la gran tragedia. Fue una época para mucha reflexión. Claro. Mucha gente se reencontró y algunas se perdieron. Es cierto. Pero fue una época especial. Sí. Una época muy particular que ocurre quizá, y ojalá sea una sola vez. Ojalá. Bueno, yo sé que una sola vez no va a ser, pero quizás que sea por lo menos la que nosotros veamos. Aunque sea el ojalá de Silvio. Sí. Dagoberto, gracias por estar aquí. No al revés, al revés. Hay mucho de qué hablar en estos días. Acaba de pasar el carnaval. Acaba de terminar. Yo tengo a un excelente compañero de trabajo y amigo que se llama don Nelson Rodríguez, que es el director del periódico El Caribe, que se me ha quejado rabiosamente, puertas afuera del aire, de que qué es lo que está pasando con el carnaval. Dice, Catherine, yo siento que el carnaval ya no es como antes. Vio con mucha tristeza, me dijo, yo vi con tristeza lo que pasó en el malecón. No había mucha gente, no se sentía ese espíritu que nos movió a tantos durante tantos años en el carnaval. ¿Cómo lo viste tú? No, yo lo veo desde otra perspectiva. A ver. Realmente el carnaval comienza a ser una manifestación trascendente, un patrimonio, la gente con orgullo de su carnaval a partir del 82, cuando nosotros organizamos el primer desfile nacional de carnaval. Exacto. En el 83. ¿Qué ha ocurrido? Primero, los pueblos han comenzado a sentir un orgullo por su carnaval y se han ido desarrollando como ninguna otra manifestación cultural. En todos los pueblos hay carnaval, que no hay manifestación, ni siquiera política, que compita con el carnaval. Porque el carnaval es una expresión espontánea de democracia, de libertad, donde la gente se encuentra, se reencuentra. Entonces, esa manifestación popular se mantiene con la espontaneidad totalmente sana. La gente se disfraza de lo que quiere, va cuando quiere, sale lo que quiere. Es una manifestación en crecimiento. Pero, ¿en qué sistema vivimos? Vivimos en un sistema donde todo se convierte en mercancía, convierten en show, para en esa mercancía poder hacer un negocio y venderla. La comercialización ha sido un elemento hasta ahora muy negativo en lo que significa el carnaval. ¿Por qué? Porque al convertirlo en mercancía se han desarrollado toda una serie de perspectivas. Por ejemplo, querer ser como el carnaval de Río. Cada carnaval tiene su propia expresión y su propia identidad. El carnaval de Río es un negocio, pero al mismo tiempo
quienes son los protagonistas son la gente de la favela. Mantiene su propia identidad, entonces juega absolutamente con eso. Aquí se ha desarrollado no solamente una dimensión comercial en algunos carnavales, Sí, correcto. sino una tendencia que hemos llamado, yo la he llamado, esa tendencia del preciosismo. ¿Qué es el preciosismo? Es la negación de lo tradicional y de la identidad para pretender que lo bello del carnaval es el lujo, es el brillo, es la tela más cara, cuando realmente las diferentes manifestaciones que en términos normales de la sociedad ya tienen dificultades, tienen prejuicios, han sido reprimidas, encuentran su espacio en el carnaval. El caso, por ejemplo, del gagá, el caso de los guloya, el caso de otras manifestaciones, que no son realmente manifestaciones del carnaval, sino que el carnaval es el espacio que le permite la propia realización que le niega la propia sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que está en juego no es el carnaval, es la propia sociedad en niveles de deterioro de valores y en términos inclusive de inseguridad. La gente no vino al desfile nacional por miedo, por lo que había pasado en Santiago y por lo que había pasado en La Vega. Pero ¿cuántos carnavales hay aquí? Todavía este domingo hay diferentes carnavales. Es más, todavía el 15 hay el carnaval de Baní, el de Navarrete posterior. Entonces, han pasado cantidades de carnavales sin ningún tipo de problema. Los problemas incluso, tal como ocurrió en Santiago, ni siquiera es el carnaval que lo produce. Lo que ocurrió en La Vega, que se produjo ahí una disputa también de índole comercial, es un poco de lo que me estás hablando, me estás dando ese pie de amigo. Sí. O sea, ¿tú crees que el carnaval de La Vega no debería ser comercializado? Sí, La Vega ha tenido la virtud. O sea, ¿sí debería ser comercializado o no? Sí, el problema de la comercialización es las normas y las reglas que tú pones de juego. La comercialización es importante, pero tú no puedes abrir la comercialización hacia la tradición y el contenido del carnaval. Yo vi, por ejemplo, en algunos lugares que los comerciantes exigían que, por ejemplo, los diablos en la carpa pusieran su anuncio comercial. Eso es desnaturalizarlo, eso es quitarle su esencia a nivel de lo que es lo popular. Entonces, una cosa es la comercialización y otra cosa es el apoyo al carnaval. Dagoberto, durante años tú has pensado en nuestra cultura, eres un investigador, escritor, y quizás no tengamos tantas personas con ese acervo en la República Dominicana, y si las tenemos no hemos tenido la suerte de conocerlas. Pero quiero saber cuál es tu diagnóstico de cómo estamos conservando nuestras tradiciones y nuestra cultura en este momento. Los esfuerzos que se están haciendo, sí se están haciendo, o cómo, ¿cuál es tu diagnóstico actual? Bueno, en la medida en que toda la visión ideológica, la visión de la vida, de todo ese proceso a nivel económico, social, del capitalismo, de convertir las cosas en mercancía. El pueblo, durante más de 4 siglos, ha mantenido sus tradiciones como un espacio de resistencia, un espacio de que somos nosotros, somos yo. No importa lo que esté pasando fuera, no importa la computadora. Nosotros, si tenemos que meternos entre la computadora para mantener nuestras decisiones, nos metemos. Lo que está ocurriendo es, en primer lugar, la estructura organizativa a nivel de la sociedad. Tenemos una élite que ha tenido la misma ideología desde el periodo de colonización, un desprecio hacia la cultura popular, entendiendo que eso
ni siquiera es arte y ni siquiera es cultura. Y entonces la tienen de manera despectiva. Pero ocurre que lo que nos hace ser diferente es exactamente eso, que la élite está de espalda a nuestra realidad y de frente al exterior. Está totalmente con otros valores, con otros símbolos y con otros contenidos. Cuando tú dices Yo élite, pienso, cuando tú dices élite, eso no necesariamente está vinculado al tema económico. son las élites económicas, las élites Bueno, hay élites de religiosas. distintos tipos. Yo pienso que hay un proceso. Una cosa es cuando uno mira la juventud urbana y otra cosa es cuando tú miras la juventud y los contextos a niveles locales y a niveles inclusive campesinos. Yo pienso que el dominicano sigue siendo generoso, sigue siendo solidario, Sí. sigue siendo todavía. No es posible que tú vayas a ninguna casa a nivel campesino, a nivel pueblerino, y no compartan el café contigo. Y si están cenando o desayunándose, te llaman a la mesa Es a cierto. compartir. Todavía ese nivel de generosidad existe entre los dominicanos y las dominicanas. Yo lo que pienso es que hay un proceso de una élite que cree solamente en lo económico, en la tecnología, en lo extranjero, en lo de fuera, y que hay una gran mayoría que lo que tiene es un espacio de resistencia, un espacio muy particular. Una cosa es cuando está la fiesta que se saca, y otra cosa es después de la fiesta que se saca la lengua. Y entonces la gente, como dicen los campesinos, se sinceran. Y yo creo que todavía esa generación humana existe y la tenemos, no la hemos perdido. Vamos a irnos a comerciales. Cuando regresemos, le voy a preguntar a Dagoberto qué piensa él, ya que me ha hablado de cultura urbana, de, por ejemplo, fenómenos culturales, si se puede llamar así, aunque hay gente que dice que es un despropósito cultural. Por ejemplo, lo que pasa ahí en la 42, esos muchachos bailando, que hay gente que dice que eso es haitiano, que hay gente que dice que eso no es nuestro, que hay gente... Yo quiero que tú me ayudes a analizar qué es lo que está pasando. Ya ven. Regresamos con más. Dagoberto Tejeda, profesor, sociólogo, investigador de la República Dominicana, un hombre con experiencia de vida, pienso yo que se podría resumir, y que además tiene una virtud, y es que no toda la gente que tiene esa experiencia quiere compartirla. No ha sido su caso. Usted lo ha compartido y lo ha vivido con la comunidad, con la gente. Le preguntaba sobre la 42, esa demostración de arte urbano. Hay gente que dice que es un despropósito. Yo no he ido, no puedo dar fe por mis ojos. He visto algunas cosas. ¿Cómo lo ha visto usted? La 42 se reproduce en muchos de los barrios nuestros. Claro. Uno puede estar de acuerdo o no, entenderlo o no, pero es explicable. Es explicable ¿por qué? Porque esa es una manifestación de rebeldía, es una manifestación de protesta, es una manifestación en contra de un tipo de sociedad que se ha idealizado, pero que es hipócrita. Entonces, cuando estoy hablando de hipócrita es porque se hace una cosa y se dice la negación de eso. Yo que nazca y que viva en un barrio de eso, ¿cuál es mi esperanza? ¿Dónde está mi trabajo? ¿Dónde está lo que yo puedo decir mañana cambio? No hay esa visión, es una visión en el fondo derrotista. Y en esa, la contrarrespuesta a esa, ¿cuál es? Vamos entonces a escandalizar. Mientras más escandalicemos, más desnudamos la realidad, pero al mismo tiempo es una venganza, es una manera, no venganza en el sentido, sí, sino es una respuesta. Entonces, por eso digo que es totalmente entendible, es una respuesta coherente con su propia situación. Es una especie de respuesta contestataria,
es un espacio de resistencia y un espacio diciendo, esto tiene que cambiar. O sea, usted reivindica lo que Nosotros no pasa allí. podemos seguir así. O sea, usted reivindica lo que pasa en la Claro. comunidad. Ahora, esos elementos que vemos ahí entre los muchachos, ¿no? Uno ve la utilización de marcas muy costosas, que no son dominicanas, que todas son del exterior, que todas son muy caras, muy llamativas. ¿En qué momento nosotros, me incluyo, nos desconectamos de lo que nos identifica y empezamos a comprar esos símbolos para incorporarlos a una manifestación cultural? Hay que ver la sociedad como momentos, diferentes momentos, es que hace una continuidad. Sí. Tú tienes, por ejemplo, que cuando el merengue comenzó a introducirse en los salones, tuvo, pero cantidad de críticas y totalmente acabando con el gobierno, con el merengue. Pero la crítica contra el merengue no era por la letra que tenía el merengue, sino era porque hasta ese momento los bailes que se utilizaban eran bailes grupales, eran bailes de salones. Cuando el merengue, la pareja se aprieta, se abraza, eso claro. decía que eran indecentes, que era una cosa que ya la sociedad había llegado al límite. Y entonces hubo protesta. El proceso continuó y luego se vio como algo completamente normal. Eso pasó con la bachata. Cuando la bachata comenzó en este país, era repudiada por todas las clases, clase media, clase alta, planteando que eso era una manifestación de guardia, una manifestación completamente desechable a nivel de la alta sociedad y de la sociedad. Sin embargo, de que Sonia Silvestre, Luis Díaz, Juan Luis, Víctor comenzaron a grabar bachata, la blanquearon y comenzó a ser aceptada. Hoy es patrimonio de la humanidad. ¿La dañaron o la rescataron? La rescataron. Ah, no, en porque hay gente que dice que la dañaron. En el sentido de que la UNESCO declaró la bachata no como patrimonio del país, patrimonio de la humanidad. O sea, que usted piensa que el dembow puede ser patrimonio de la humanidad. Totalmente, o sea, yo pienso que es un momento. Ese es el momento de la rabia, de la represión, de la respuesta contestataria. El pueblo es muy sabio. Todo lo que está de moda y realmente no penetra en la interioridad desaparece. Aquello que vale la pena y que tiene una respuesta para el pueblo a nivel espiritual se queda. Entonces yo no me escandalizo por lo que está pasando. Yo lo estoy mirando sociológicamente como un momento de la propia sociedad y del propio dembow y todo eso. Porque gran parte de las manifestaciones que nosotros tenemos, los Guloya, las Zaranuga, vinieron de fuera. El problema no es que venga de fuera, el problema es que tú lo transformes y tú lo criollices y que tú lo hagas tuyo. Todo lo que el pueblo no realmente acepta, se pierde. Dagoberto, has dicho una cosa en la que a mí me ha llamado siempre mucho la atención. Yo, la gente que sigue este programa hace algún tiempo, lo sabe, nací en Venezuela y tengo 12 años viviendo en República Dominicana. Mi familia son españoles, yo nací en Venezuela, pero tengo esa vena cultural nuestra, ¿no? Caribeña. Por ejemplo, yo bailo tambores, pero aquí los tambores son una cosa como que mucha gente no quiere saber de eso. Yo me he encontrado con eso. Como que nosotros hacemos una fiesta, señor, nosotros montamos una boda y hay tambores sí o sí. Y es perfectamente aceptado, porque en República Dominicana quizás los tambores no está incorporado al festejo tradicional y no está incorporado de manera activa en toda la sociedad. Es que tradicionalmente la élite dominicana es una élite que desprecia la cultura popular. Para ellos eso no es cultura ni es arte, eso es ruido. Por ejemplo, un ministro de Cultura me dijo a mí, donde yo estaba presente, que en el carnaval los grupos Alibaba había que terminar, porque eso era un ruido infernal. Es que eso no era música.
que eso desafinaba cada uno por su lado. Yo tuve que comenzar a explicarle lo que era el pentagrama europeo y lo que era la música de herencia africana, que es polirrítmica, que los tambores van por un lado, la guira va por el otro, pero se juntan en un proceso. Eso ha llevado aquí a las bellas artes y a las artes populares. Bellas artes es lo único que es arte, que es solo para el consumo de las élites, de los intelectuales. Sin embargo, primer patrimonio de la humanidad fueron los Guloya y San Pedro de Macorís. Una herencia de tambores, una herencia negroide, una herencia africana. Segundo grupo declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, los congos de Villamella. Los congos de Villamella son negros, una herencia africana. Tercero, la bachata. La bachata es una expresión donde está todos los instrumentos y toda la melodía, fundamentalmente afro. Y el merengue como otro patrimonio de la humanidad. ¿Qué te dice eso? Que es una élite que ha vivido de espalda a la identidad. ¿Y cómo eso ha influido? De espalda. ¿Y cómo eso ha influido en el desarrollo del país, Roberto? O sea, Bueno, ¿qué efectos ha tenido eso? ha influido tanto que unos artesanos en un campo de Moca idearon una muñeca y entonces no le pusieron rostro porque decían unos intelectuales que Dominicana no tenía identidad, no tenía rostro. Eso es la visión de ese grupo intelectuales y de ese grupo que vive de espalda a nuestra propia realidad, pero con una mentira. Nosotros hicimos lo que se llamó aquí el grupo Convite. Fue un grupo de profesores y estudiantes de nueva canción, pero con toda la instrumentalización campesina, con todo. Nosotros fuimos a uno de los clubes más prestigiosos de aquí. Todos estaban con su saco y corbata. Cuando nosotros comenzamos a tocar unos palos, atabales, aplaudieron, pero cuando seguimos ya con mangulina, con esto, comenzó a darle calor y comenzaron a quitarse los sacos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de toda esa élite ha renegado de sus propias raíces pueblerinas y campesinas. Aquí los barrios se conformaron ¿con quién? Con el éxodo de todos los pueblerinos y campesinos después de la eliminación de Trujillo. Entonces, cuando nosotros tocábamos los palos, los atabales, el gagá, la zarandunga, todos los congos de Villamella, entonces se reencontraban. Entonces, hay una situación de negación, pero es falsa, porque el sentimiento está más profundo, pero las exigencias sociales son más grandes que el sentimiento y la identidad. Tú eres como un rebelde. Sí, totalmente. Siempre has sido un rebelde. Siempre. Bueno, mira cómo yo he visto. Yo te estoy viendo. Pero ¿fuiste tú que lo elegiste? Claro. Tú me dijiste que no. Bueno, en la pausa. Que fue Amarili que te lo eligió. No esta, pero la vestimenta como tal. No, yo te estoy diciendo la que tú trajiste hoy. Ah, no, yo... O sea, que tú eres rebelde, pero estás domado. Ah, eso sí. Vámonos. Regresamos con más Siendo Honestos, hoy con Dagoberto Tejeda. Él es un hombre que ha querido y ha sabido compartir su experiencia y su conocimiento con
el país y con América Latina. Te decía en la parte anterior bromeando que tú eres un rebelde porque Amarilis, tu esposa, que te ha acompañado durante tantos años, me confesaste fuera del programa que ella eligió tu túnica de hoy. ¿Por qué la túnica? Cualquiera podría preguntarse. ¿Por qué Dagoberto Tejeda siempre viste así? ¿Y en qué momento decidió ser un rebelde? Háblame un poquito también de tu historia, que yo quiero saber de eso. Mira, yo vivía con mi abuelita y mi abuelita había una panadería. Yo iba Allá en Baní. En Baní, y yo iba a ver haciendo el pan. Y ocurre que ahí cantaban, hacían anécdotas, y cuando los panaderos tenían actividades en su casa me invitaban. Ahí yo conocí otra cultura, otro mundo, otros seres humanos. Yo atravesaba el solar donde nació el generalísimo Máximo Gómez, con una sillita en la cabeza y unos pantaloncitos cortos con un cuaderno. Y entonces, dos negras cocolas, que no eran negras, eran azules, debajo de una mata de jugo me enseñaron a leer y escribir. Pero me enseñaron que el color de la piel a lo mejor es porque uno cogió mucho sol o no. Que tener dinero o no es una cosa, esto es transitorio, que es la persona, el ser humano. Y me enseñaron entonces a la vida. Pero un tipo de sociedad donde tú miras y como que a la mayor parte de la gente o le tiraron la puerta y la nariz se le echató, el bembe se le puso grande y unos cabellitos que si se mojan nada más hacen así y se secan. Entonces, esa herencia africana, que no lo hay en África ni lo hay en España, nosotros somos una cosa nueva. Eso, mulato. Pero renegamos de ello. Entonces, toda esa herencia africana, aquí celebran el Día de la Raza, el encuentro de los españoles con los indígenas, no aparecen los africanos. Entonces yo, después que vine de Brasil, adopté la vestimenta africana como una provocación permanente. A mí donde me invitaban y todavía me invitan, y yo no puedo entrar así. No va. Yo voy. Muchas gracias y yo sigo. ¿Por qué? Esto es un reconocimiento, un apoyo, un quitarse el striptease para llamar la atención de que realmente, por más nariz fina que tengamos, hay una presencia afro, que es parte de nuestra identidad. Esa posición te ha traído aplausos y también te ha traído manotazos o rechazos. Hay dos expresidentes que estando al lado mío los dos, por ejemplo, el presidente Leonel Fernández Sí. Me condecoró con la orden de Duarte Sánchez y Mella. Y cuando está al lado mío me dice, ¿y tú no me vas a regalar una túnica de esa? ¿Se la regalaste? El presidente... ¿No se la regalaste? Claro, y me dijo... Pero no se la yo puso. me la pongo, yo me la pongo aunque sea para dormir. Ah, pero que se tome una foto que sea para verlo, ¿verdad? El presidente Hipólito Mejía también me decía, tú no tienes que regalar una túnica de esa. De tal manera... ¿Se la regalaste? A Hipólito, claro. Uy, Tampoco lo he visto yo si con no, esa ropa. pero si no... Mira, vamos a retarlo. Tú estuvieras en deuda. Es un reto. Porque oye lo siguiente. Eso hace que la vestimenta sea secundaria. Sí, claro. Cuando tú te ganas un respeto, a ti te respetan. Yo no me hago traje hace como 40, 50 años, qué sé yo. Yo no me acuerdo cuando me puse el último traje. Pero ese es mi propio... En todos los países que yo voy es lo mismo. Aquí yo no tengo traje. Yo lo que tengo son túnicas. Con la suerte de que todo el que va a África o va... Te trae una. Me la trae. Yo no he comprado una sola y debo tener más de 30 o 40. Dagoberto, tú has vivido durante años con algo que no mucha gente tiene. Y es a vivir con lo justo.
Ah, sí. a vivir con, bueno, con ausencia de lujos quizás. Aunque tú dices, tú amas tu casa. Yo pude ver tu casa por un huequito cuando te entrevistamos por Zoom, siendo honestos. Esa vida, ¿cómo se lleva? Y también en qué momento tú decides que sea así. Es una visión de la vida. Es entender todo lo que es transitorio, todo lo que es prioritario y todo lo que es la existencialidad. Entonces, yo siento y me siento totalmente regocijado en compartir. Yo comparto completamente, porque lo único que le da sentido a uno en la vida, por ejemplo, que yo digo, miércoles, valió la pena todo lo que hice, sacrifiqué a mis hijos, mi familia, tal. Porque yo conozco este país en todas las dimensiones, todo lo que he escrito es el resultado de toda esa vivencia. Yo debo tener más de 35 libros. Así es, así es. ¿Y de qué es? De carnaval, hay 11 libros. De De folclore, folclore, religiosidad popular, de vudú, de música popular, todo. Entonces, cuando yo me encuentro con la gente me saluda como que aquello que ellos querían decir y que debían decir, pero no podían decir, yo lo digo. Entonces, ellos me invitan a su fiesta. Y yo soy un príncipe en todos los sitios de los barrios y de la religiosidad popular de este país. Y al final, eso es lo único que tiene sentido, porque Yo te lo pregunto, es muy corto la yo te vida. lo estoy preguntando medio a propósito. No, Porque no. Hubo un decreto presidencial arrancando el gobierno del presidente Abinader que fue muy criticado, en donde te separaban del rol que tenías. ¿Desde hace cuántos años estabas en ese Pero, no, lo grande, primero, eso fue el grupo de todo lo que era sobre carnaval, Sí. la dirección del carnaval. Eso lo crié yo. Y segundo, yo era miembro de eso durante años sin que me pagaran un Por eso te centavo. digo. Gratuito. Entonces, ¿Qué fue lo que pasó? Eso, ¿No te llamaron después? no, a mí no, ni me escribieron nada. Dijeron que fue un error, pero a mí personalmente Pero espérate, ya. nadie me dio ningún tipo de explicación. ¿Quién era el ministro de Cultura en ese momento? ¿Quién era la ministra de Cultura? Era la anterior, la que salió. Ahora Sí. está Milagros Germán. No recuerdo el nombre de que me disculpe, pero no recuerdo su nombre ahora mismo. Carmen. Doña Carmen. Doña Carmen. Ella no te llamó. No, ¿Y la actual ministra? Tampoco. tampoco. Para eso nadie. siquiera durante los momentos de carnaval. Ni el cuestión de derecho, de vaina, De espectáculo. Comisión de espectáculo. Tampoco. Y del palacio tampoco. ¿Cómo te sentiste con eso? No, yo sentí que fue un gran irrespeto, porque yo estaba de manera gratuita. Yo fui el creador ¿Del carnaval? Sí. O sea, de la tradición. El desfile nacional de carnaval Sí. fue Milagro Ortiz Bosch, Fello Suberví, Peña Gómez y yo. Pero el que planteó la cosa fui yo en un reportaje que hice para otra vez con Jackie. ¿Algo motivó eso, Dagoberto? ¿Tú dijiste algo? No. ¿Hubo algún No impasse? No. Pero parecería Eso extraño, no, porque además parece la que- actual administración que es la que estaban- está Milagros Ortiz Bosch, la gente de Fello Suberví. O sea, pareciera raro que fuera en esta administración. O sea, que ni siquiera uno podría calificarlo de algo político. Milagro es algo totalmente aparte. La amistad de Milagro y yo es muy larga porque nosotros durante años y años organizamos el desfile nacional de carnaval y tuvimos que ver con todo. Y hemos seguido con ese nivel de amistad. Milagro es una cosa aparte. Es más, yo ni la siento que es parte del Estado ni del gobierno. ¿Tú sientes que no? Que ella es como una cosa aparte del gobierno. Sí, para mí sí. Bueno, es una relación. Yo le tengo mucho afecto, cariño y la quiero mucho. Bueno, tú sabes que sí, en aquel momento se dijo que era un error, eso todavía se quedó por allí como en la nebulosa,
habrá que ver. Viene la Semana Santa, Dagoberto. Estamos a punto de entrar en Semana Santa. Yo voy a irme a pausa comercial porque quiero que nos amplíes con tranquilidad sobre a qué debemos ponerle el ojo los que tenemos algún tipo de interés en rescatar nuestra cultura y más que en rescatar, en vivir lo nuestro. Es una canción de Marc Anthony, Vivir lo nuestro. Vámonos a la pausa. Estamos de regreso, Dagoberto Tejeda, hoy en la casa, hablando de cultura, de tradición, de lo nuestro. Y decía en la parte anterior que estamos en este momento a punto prácticamente de empezar la Semana Santa. Estamos en Cuaresma y mucha gente se está preparando. Hay mucho de sincretismo en nuestros países, hay mucho de esta tradición, pero yo quisiera preguntarte sobre lo que vamos a vivir en estos días. Hay dos visiones en esta Semana Santa. Hay la visión tradicional, Religiosa, católica, sí, cristiana, de todas las actividades religiosas, una semana de abstención, una semana de dolor, de reflexión. Eso es lo que predomina dentro del sistema. Pero a nivel popular hay otra concepción que coincide con la llegada de la primavera. En todo lo que son los pueblos, los contextos más pobres, cuando comienza la primavera, que viene la lluvia preña la tierra. Cuando preña la tierra hay flores y frutos, un poco a Dios, al hambre y a la miseria. Entonces, eso se convierte en una expresión festiva. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, una manifestación en Semana Santa que los más prejuiciados han planteado que eso es en contra de las creencias de la Semana Santa. Sin embargo, es totalmente lo contrario. Por ejemplo, en Cabral, en Barahona, a 5 kilómetros de Barahona, aparece los últimos días de la Semana Santa, viernes, sábado y domingo, sábado, domingo y lunes, aparecen unos personajes en Cabral que se llaman las cachúas. La cachúa es una representación simbólica del diablo, que es el personaje central del carnaval dominicano, no como culto al diablo, sino como una sátira al diablo. Okay. Como una burla, como burlarse una burla. Del diablo. Las máscaras más hermosas del carnaval dominicano son esas máscaras de cachúa, que no utilizan pintura industrializada. Son una cabellera. Primero, toda la parte del rostro es con papel vejiga o papel crepé. Y sale una cabellera que tapa los cachos, de ahí que viene cachúa, con una cabellera hermosísima de diferentes colores. ¿Qué tiene esa máscara? Primero, es la máscara de más movimiento, porque cuando el cachúa corre, la brisa lo convierte en un arcoíris danzante. En segundo lugar, tiene musicalidad por la brisa. Y es una máscara de diversos colores, lo que le da un colorillo extraordinario. Entonces, ellos son los dueños del pueblo durante 3 días. El último día, el lunes santo, el lunes después de Semana Santa, ellos pasan el día dando fuetes en todo el pueblo y van al cementerio. Cuando ellos llegan, la gente se queda en la verja. Ellos se suben en las tumbas y comienzan a dar fuete. Uno, llevan a las cachúas fallecidas que han estado esos 3 días con ellos, los llevan de vuelta al cementerio. En segundo lugar, queman un Judas, le caen a fuetazos, lo queman, y tiene 2 simbolismos. Uno, mientras van quemando al Judas, el pueblo va gritando, Jua, Juaé, lo mataron por Calié. Tiene un contenido político. El Calié era el ser más despreciable que había durante, por el soplón, a veces gratuito,
de la dictadura trujillista. Y en segundo lugar, lo que se quema es lo viejo. Es la lucha de lo viejo y lo nuevo, donde triunfa lo nuevo. De la vida y la muerte, donde triunfa la vida. Un simbolismo de la vida. Asimismo, nosotros tenemos, por ejemplo, la máscara del diablo en Elías Peña. Y la máscara del diablo, el último día, queman las máscaras. Pero cogen la ceniza y lo riegan en los sembrados como un culto a la fertilidad. Entonces, es un simbolismo riquísimo en plena Semana Santa. Aquí mismo, cerca, unos kilómetros, está la Pero yo me imagino que durante años ha estado una pugna ahí, quizás toda con la la vida. iglesia tradicional. Ahí están los negros. Y los negros también tienen la misma visión de una festividad por la llegada de la primavera, donde todos los trajes son hechos por rama, hoja, cadillo, o sea, un abrazo con la naturaleza. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es una manifestación de que porque Cristo está muerto, que es contra los cristianos. No, es al revés. Es un grito a la vida. Usted sabe que hay países en donde yo siento que esa cultura popular, que esas artes populares que usted separa de las bellas artes, quizás han triunfado en el sentido de que incluso se han internacionalizado. Me refiero, por ejemplo, al caso de México. En México, el culto que ellos tienen hacia la muerte y como han hecho internacional, incluso el Día de los Muertos, ha estado en películas hasta de Hollywood. Y eso no contradice tampoco la religión católica yo ni te puedo cristiana. decir lo siguiente. Aquí vino un programa, un grupo de España a grabar La Cachúa y me dijeron que ellos no entendían cómo una celebración tan simbólica, tan hermosa, no era un patrimonio de este país y que lo conociera el mundo entero. Ahora, Dagoberto, después de tantos años... Pero la otra está lo del gagá. Sí, exacto. Lo del gagá como una expresión a la primavera y a la vida. Pero hay un gagá dominicano. Pero dicen que no, que eso es haitiano. Bueno, hace 18 años, John Rosenberg, una investigadora haitiana, africana, norteamericana, dominicana, escribió un libro sobre el gagá que yo acabo de sacar la segunda edición, donde demuestra, es horrible, a Carlos Andújar, Dagoberto Tequida, todos los investigadores más serios de este país afirman, confirman y demuestran que hay un gagá dominicano. Que no lo queramos asumir, pero es una manifestación ya criollizada, diferente al gagá, con diferencia con el gagá haitiana. Entonces, así comenzó todas las manifestaciones culturales que tenemos. Con esta pregunta yo voy a cerrar el programa porque me están haciendo muchas señas. ¿Tú no crees que ustedes han perdido el pleito? No. O sea, no. que pese a que ustedes tienen toda esa investigación, que se ha hecho tanto trabajo, ¿ustedes no sienten que esa cultura que tú comentas y que calificas como una cultura de élite, que no reconoce lo propio, ha triunfado sobre los que propugnan que hay que cuidar lo nuestro, que hay que cuidar el arte popular? Como sociólogo, yo siempre soy un ser de esperanza. Y sé que la sociedad es un proceso de momentos. Cuando nosotros comenzamos a hablar sobre la presencia y la herencia africana, éramos estigmatizados en todos los niveles y en todas las instancias. Hoy en día ya hay una cantidad de manifestaciones que comienzan a tener apertura en los programas de televisión, en las manifestaciones, inclusive de delegaciones que vienen del extranjero y le presentan eso como si fuera ya parte del dominicano. Entonces, en las escuelas están. Y en las escuelas, poco a poco, por ejemplo, poco a poco. Yo escribí
un atlas folclórico de la República Dominicana. Y en ese atlas folclórico hay un capítulo dedicado al vudú haitiano, al vudú dominicano, en las escuelas. ¿Qué significa eso? Que vamos poco a poco ganando espacio. ¿Cómo te llevas tú con los bichos? Y yo soy un ser de esperanza. Ven acá, échame ese cuento aquí. Ven acá, que nadie se va a enterar. ¿Cómo te llevas tú con los bichos? ¿Cómo te llevas tú con Vinicio Castillo, con todo eso? No, ellos me respetan. Ok. Y yo los respeto a ellos. Cada uno tiene... No te digo porque me da No. como o sea, me causa, no sé, como... Ellos tienen ¿cómo su, saber? ellos tienen su concesión. ¿Y tú lo respetas? Nosotros tenemos... Para vivir en armonía en este país, lo que hay que respetarlo. Yo estoy de acuerdo. Como piensa, lo que hace. Aunque yo no Aunque no crea lo que esté tú de dices. acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con los planteamientos de ellos, pero yo los respeto. Me parece muy bien. Y ellos me han respetado a mí siempre. Qué bueno. Sí. Los que no te están respetando Y- son los que te metieron en ese decreto, parece. Es una cosa terrible. Dagoberto, vamos a ponerle música al programa para cerrar. Vamos. ¿Qué música Ponle tú una le vas a poner? musiquita ahí. ¿Baila en la calle? Baila en la calle. Es verdad que la popularizó fue Fernandito, ¿no? Yo escribí Sí. un artículo la semana Yo pasada lo vi en hacer. sobre la historia de Baile en la Calle. Ajá. Luis Díaz le dio toda la dimensión, pero quien le dio la dimensión popular Fue Fernandito fue Villalona. la voz más hermosa del merengue de este país. Sacó a Fernandito Villalona del lío en el que estaba esa canción, esa es la Sí. verdad. Oh, Lo ungió. todavía, cada vez que nos encontramos, él me hace así. Ese, gracias. Porque yo le dije, ponme la mano en el hombro. Gracias, Dagoberto. Hasta el próximo domingo. Nos vamos con Baile en la Calle. Baile en la Calle. Sí, nos vamos con música de carnaval. Chao, chao. Bye, bye. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas,